Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana. Y bueno, pues vamos a continuar estudiando, hermanos, algunos pasajes del libro de los Salmos. Y el día de hoy vamos a abordar el estudio de otro de los Salmos, hermanos, que es áureo para la vida de un hijo de Dios, una persona que ha procedido al arrepentimiento por la fe en el Evangelio y hoy en día es un hijo de Dios. Y es un salmo, hermanos, que nos describe de forma muy precisa el nivel de protección, el nivel de blindaje que Dios nos otorga en su redención por causa de ser sus hijos. Pero como todo elemento que la palabra de Dios nos presenta como una promesa, lo hemos comentado ya anteriormente, siempre se encuentra antecedido de requisitos que tienen que ser cubiertos para que esta promesa pueda tener una plena realización en la vida de los hijos de Dios. Recuerdan que hemos comentado esto con el Salmo 23. Nada me faltará es el resultado de ser una oveja del rebaño del pastor. Entonces, no se trata de que nada nos falte porque mencionamos el Salmo 23 o lo recitamos o lo sabemos o lo hemos aprendido o en alguna forma hemos considerado que formamos parte de las filas del cristianismo, aun cuando esto se ha dirimido o definido en función de nuestras propias perspectivas personales. Y entonces recitamos nada me faltará, cuando esto evidentemente, hermanos, no es una fórmula mágica. Nada le falta a quienes, a las ovejas del rebaño del pastor. ¿Y quiénes son estas? Aquellos que siguen al pastor. Y bueno, esto ya lo estudiamos en el Salmo 23. En el Salmo 91 encontramos exactamente los mismos elementos requisitarios, antecedentes, para poder llegar a la adquisición, a la obtención de una promesa que Dios nos da. Entonces vamos a leer el Salmo 91, por favor. Va a aparecer en sus pantallas, si gustan darles lectura ahí. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar. Señor, en esta mañana con una actitud de humildad, reconociendo nuestra absoluta y total dependencia de ti, Señor, sabiendo que sin ti somos nadie, somos nada, nada podríamos. Venimos, Padre, pidiéndote que una vez más, en tu gracia y misericordia, obres esta acción de iluminación de tu palabra a nuestro corazón para que en ella sea fortalecido, sea edificado, sea construido como un corazón cristiano que refleje verdaderamente la vida de redención. Señor, ayúdanos a vivir en las realidades de este Salmo 91 que el día de hoy comenzamos a estudiar. Bendecimos tu nombre, Señor, y en todo tú seas exaltado. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, en términos generales, cuando nos aproximamos al estudio de este salmo, hermano, nos damos cuenta de que vivir al abrigo de las alas del Altísimo es estar protegidos de toda clase de peligros. También nos muestra que cobijarnos bajo la sombra del Omnipotente es morar con Dios para siempre. Nos proyecta una condición de eternidad en nuestra experiencia con Dios. La escritura de este salmo, hermanos, describe entonces la experiencia de alguien que en la vida ha enfrentado todo tipo de problemas y nos muestra que la comunión que ha tenido con Dios le ha permitido ver iluminado en su corazón, ver revelado en su corazón el nivel de fidelidad
de Dios, el nivel de fidelidad de Dios respaldando su vida en todas las experiencias, vicisitudes, peligros y adversidades. En la tradición judía se considera que cuando no se nombre el nombre del autor en el título del Salmo, entonces este es naturalmente atribuido al escritor del Salmo antecedente, en este caso el Salmo 90. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Si esto es así, entonces entendemos que el Salmo 91 es una descripción de todas las circunstancias de riesgo peligrosas y adversas que Moisés experimentó a lo largo de su travesía en el desierto. Vamos por favor a los primeros 2 versículos y comencemos con la fase introductoria de este estudio, que nos llevará seguramente 2 sesiones. Dice el verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Observamos en estos 2 versos, hermanos, en estos 2 versículos, 2 verbos que son muy evidentes. El verbo habitar, que se encuentra conjugado en tiempo presente, el que habita, y el verbo morar, que se encuentra conjugado en tiempo futuro, morará. Por lo tanto, el Salmo en estos 2 versos podría decir así: el que habita hoy con Dios llegará a morar con Él. El que habita hoy con Dios llegará a morar con Él en el futuro. Observamos también algo muy importante, fundamental para nuestra vida de fe. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Por lo que entonces, como lo describe el primer verso, cualquiera puede habitar a su abrigo para poder llegar algún día a morar bajo su sombra, cualquiera. Por eso el Salmo comienza con la expresión el que habita al abrigo. Y el que, hermanos, puede ser cualquiera que quiera, por supuesto. Pero el que es una forma genérica de poder expresar esta condición de apertura que Dios da de hacer morar bajo su protección perfecta a todo aquel cuya voluntad se ponga bajo la autoridad, bajo la protección, bajo la cobertura de Dios. El que significa cualquiera, hermanos, cualquiera evidentemente que quiera. Porque entonces entendemos que hay una coherencia cuando la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Salmo 91 de ninguna forma nos permite identificar un petit comité o un cliché de personas que fueron previamente destinadas por Dios para poder experimentar esta clase de resguardo, seguridad, protección y blindaje sobre sus vidas. Sería incoherente, hermanos, definirlo de esta forma, porque el mismo inicio, la misma frase de inicio de este salmo nos deja ver claramente la apertura que Dios da a la posibilidad de entregar protección, resguardo, blindaje y seguridad. En el versículo 1, el salmista dice que todos pueden habitar al abrigo de Dios. Pero al mismo tiempo nos permite entender que no todas las personas lo van a querer hacer. No todas querrán estar bajo el abrigo de Dios. El Señor Jesucristo describe esto, hermanos, en Mateo 23:37. Vamos ahí, por favor, una descripción clara del Señor Jesucristo. Una expresión que muestra cuál es el sentir del corazón del Hijo de Dios hacia el pueblo que Dios había elegido para sí. Un pueblo que Dios había elegido, ahí sí predestinado para ser un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que pudiese reflejar la santidad y la naturaleza del carácter del Señor y que pudiera ser el mecanismo evangelístico a todas las naciones de la tierra sobre la existencia de un Dios redentor en el futuro, acaecido o registrado con la venida del Señor Jesucristo. A este pueblo elegido, fíjate lo que el Señor Jesucristo le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cuál fue la reacción del pueblo elegido de Dios? Y no por haber sido el pueblo elegido de Dios, Dios obligó a su pueblo, ¿estamos de acuerdo? Sino que ellos no quisieron, dice el Señor, y tú no quisiste. He aquí en consecuencia vuestra casa os será dejada desierta.
Hay un juicio de Dios cuando este pueblo elegido no accede voluntariamente a vivir bajo el abrigo, tal como lo describe el Señor Jesucristo, al abrigo del Altísimo, y el Señor lo describe ilustrativamente como la acción de las gallinas que protegen bajo sus alas cuando los polluelos se encuentran en peligro. El pueblo de Dios no quiso, hermanos, y Dios les estaba entregando por elección todo su resguardo, toda su promesa y toda su protección. Porque os digo que desde ahora no beberéis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando vamos al Salmo 91, el que, la frase en la cual inicia, el que significa, hermanos, que solamente habitará bajo su abrigo el que tome la decisión de hacerlo. El que tome la decisión de hacerlo. El entrar a la protección del Señor no es algo que el Señor haya predestinado para algunos cuantos, es algo que Dios ha dejado en condición abierta, en apertura total a todo aquel cuya voluntad se encuentre conforme al propósito de Dios, el propósito de ser glorificado, el propósito de ser exaltado, el propósito de ser respetado y obedecido. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia nos deja ver? Que Dios no va a echar fuera de su presencia absolutamente a nadie. Si hay alguien que quiera ir a habitar con Él, Dios lo va a aceptar siempre, hermanos, siempre. Y justamente en el versículo 2, el salmista nos dice esto. El salmista en términos concretos dice, sí, y yo quiero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y el verso 2, en forma concreta, es como si dijera, y yo quiero ese resguardo, yo quiero ese abrigo y yo quiero esa sombra. Y esto, hermanos, ¿de qué nos habla? Nos habla de convicción. Nos habla de convicción, de comunión con Dios. De ninguna forma, hermanos, esto representa un ritual, sino es una acción convencida en el deseo de manifestar o en el deseo de experimentar una vinculación relacional con Dios, una comunión con Dios. Nos habla de comunión, de la insistencia de querer disfrutar comunión con Dios. Por lo tanto, es el punto antagónico al ritualismo de las religiones. Eso nos habla de una convicción. Yo quiero ese abrigo, yo quiero ese resguardo, yo quiero esa protección. Y por lo tanto, estoy convencido en ser persistente en buscar esta comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, no se trata del ritual típico de las religiones. Fíjate cómo dice el verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Son declaraciones absolutamente personales. ¿Alcanzas a percibirlo, hermanos? ¿Alcanzamos a percibirlo? Son declaraciones absolutamente personales. Esperanza mía, no de mi esposa, aunque en mi caso personal mi esposa es una mujer fiel que sigue al Señor por convicción propia. Mi esperanza, esperanza mía, no de mis hijos, aun cuando evidentemente como padres cristianos tenemos que hacer todo lo conducente para que nuestros hijos aprendan a conocer al Señor y le teman y le sigan, y tenemos que orar por ellos. No de mis amigos, esperanza mía, no de mis amigos, aun cuando deseamos evidentemente que la gente que en alguna forma estimamos socialmente también pueda venir al conocimiento de Dios. ¿Quién dirá al Señor esto? Todo aquel que desee intensamente una comunión personal con Dios por convicción, por convicción. ¿Qué diré yo a Jehová? Esperanza mía, mi castillo, mi Dios, en quien yo confiaré. Y si mi esposa y mis hijos me siguen por el camino, gloria a Dios. Y si no, Jehová es mi esperanza. Porque, hermanos, esto es la descripción de una relación 100% personal. Un Dios trascendente, creador del cielo y de la tierra, todas las cosas que nuestros ojos ven y aún las invisibles, las que se encuentran más allá de la tecnología astronómica, y por lo tanto ni siquiera con los grandes telescopios podemos llegar al acceso de esa información cósmica. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos fue creado por un Dios trascendente, pero este Dios trascendente, por el Evangelio, por el sacrificio de Cristo, se convierte en un Dios inmanente, en un Dios personal al cual podemos llamarle cercanamente Padre nuestro. Un Dios trascendente que por la obra sacrificial y expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario se convierte entonces para el ser humano como un Dios inmanente en posibilidad
para todos los seres humanos. ¿Para quiénes? Para aquel que habita voluntariamente bajo la sombra del Omnipotente. Un Dios personal. La palabra habitar se traduce del hebreo yashav, con Y inicial y SH intermedia, yashav, que significa sentarse. Sentarse. La palabra morar se traduce del hebreo lun, L-U-N, que significa pasar la noche. Entonces, habitar significa sentarse y morar significa pasar la noche. En el original entonces podría decir, el que se sienta al abrigo del Altísimo, al abrigo de su palabra, se quedará a dormir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos muestra esto? Que aquel que descubre el poder y la misericordia de Cristo, hermanos, aquel que siente el calor y la protección de unas alas que le libran de la muerte, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir, hermanos, cuando ve lo que hay en el mundo o lo que el mundo le puede presentar como una oferta? Hermanos, lo mismo que dijo el apóstol Pedro en Juan 6:68, cuando el Señor Jesucristo les cuestionó a los 12 y les preguntó si también ellos le abandonarían. ¿Qué respondió Pedro, hermanos? Respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Si tú has experimentado este resguardo, esta protección, este abrigo, esta certeza, esta seguridad total de habitar bajo las alas, como bien lo describe el Salmo más adelante, bajo las alas del Dios omnipotente, hermano, la oferta del mundo para ti tendría que ser inmediatamente algo despreciable. Algo tan insignificante, tan carente de la pureza de Dios, tan carente de la pureza de su habitación, que inmediatamente el corazón humano tendría que repelerlo. Entonces, esa expresión inicial, el que, entendiendo que esto representa la posibilidad voluntaria abierta para todos los seres humanos, pero que entendemos igualmente que no todos los seres humanos van a acceder a esta posibilidad. El que significa que todo lo que viene posteriormente en el Salmo está condicionado a lo que definen los primeros dos versículos. El que condiciona todo lo demás, toda la demás información contenida en el Salmo. Solo el que cumpla estos requisitos de los primeros dos versos podrá entonces pedirle al Señor las promesas que aparecen a continuación en el Salmo. El resto de la gente, hermanos, no. Y esto, hermanos, simplifica completamente las cosas. Por lo tanto, el hecho de que tú tengas memorizado el Salmo 91 no significa absolutamente nada. El decirlo de forma repetida cuando tú llegas a una casa, por ejemplo, que por primera vez vas a ocupar con tu familia y quieres en alguna forma sentir cierto resguardo y cierta seguridad y recitas el Salmo 91, recitar el Salmo 91, hermano, saberlo de memoria, usarlo de forma continua, no representa absolutamente nada. El que habita, el que llegará a morar, son los requisitos para que entonces las promesas de resguardo, seguridad y protección obren a favor de tu vida. Y es así de simple y así de sencillo. Entonces, vamos a analizar lo que dicen estos dos versículos. Iniciamos con el primer verbo, habitar. Como ya dijimos, este verbo en el original significa sentarse. El que se siente en un lugar para descansar, podría definirse así. El que se siente en un lugar para estar quieto y para meditar. Este verbo, habitar, no tiene la cualidad de permanecer indefinidamente, y comprender esto es importante. Habitar en ese sentido, sentarse, no nos habla de una condición permanente en la misma situación, en la misma ubicación o en la misma posición. Por lo tanto, hermanos, no nos habla de una estancia permanente en un lugar, sino solamente de forma transitoria, de paso, temporalmente. Ese sentarse o habitar en una casa en forma temporal nos recuerda al Señor Jesucristo en la escena cuando llega a la casa de Marta y de María en Lucas 10:38. ¿Se acuerdan de esto? Vamos ahí, por favor. Lucas 10:38. El Señor Jesucristo tiene un encuentro al interior de la casa de estos que la Biblia define como muy amigos del Señor. Y sucede lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Dónde estaba María, hermanos?
sentada. ¿Qué significa habitar? Sentarse. Y María se encontraba sentada a los pies de Jesús, a los pies de la palabra que estaba enunciando Jesucristo. Oía su palabra. Pero Marta, su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa te era necesaria, y María tu hermana ha escogido la buena parte. Subraya eso en tu Biblia si tienes oportunidad. María tu hermana ha escogido la buena parte, la cual, dice el Señor, y esa es una promesa, no le será quitada. Hay una buena parte que escogió María sobre Marta, y esta buena parte asignada a María no le será retirada. ¿Qué es lo que no le será quitado a María, hermanos? Estar a los pies de Jesús, sentarse, habitar. ¿Y por qué no le va a ser quitada esta buena parte? Bueno, porque el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra, va a morar bajo la sombra del Omnipotente, es decir, va a terminar quedándose a dormir para siempre bajo la sombra del Todopoderoso. Bajo la sombra del Todopoderoso. Es decir, viviendo temporalmente aquí, bajo su cuidado, en su palabra, eternamente estaremos resguardados allá con Él. ¿Te acuerdas de la parte final del Salmo 23 que estudiamos la semana pasada? El Señor nos dice que Él es nuestro pastor aquí, y los que nos dejamos pastorear aquí por Él, nos hará morar por largos días allá en la casa de su Padre. Este Dios nuestro que vela por la vida de sus hijos, más allá de qué, más allá de la muerte. Nuestro Dios es un Dios trascendente, no está limitado por la muerte. De hecho, nuestra existencia misma no es limitada por la muerte. La muerte en sí para nosotros no es nada, como lo dice el Salmo 23, es una sombra, valle de sombra de muerte. Para nosotros la muerte no es lo que es para el mundo, para nosotros es meramente una sombra, porque no tiene el impacto que tiene en el alma y en la condición corpórea final, futura de la gente del mundo. Para nosotros la muerte es una sombra, porque solamente atravesamos por ella, y en este tránsito aún la guarda, el resguardo y el pastoreo del Señor está garantizado para sus ovejas. Este Dios nuestro que vela por la vida de sus santos más allá de la muerte. Quiere decir que Dios nos lleva a su trascendencia. Este Dios inmanente aquí nos lleva a su trascendencia allá, y podremos morar con Él por largos días en su casa. Lo mismo que dice el Salmo 91. Eso es lo que quiere decir morar, quedarse a dormir, quedarse a pasar la noche, pero en una forma permanente. Habitar entonces es algo temporal, morar es algo definitivo. ¿Logramos, hermanos, observar la relación que tiene? El que habita hoy con Él llegará a morar allá con Él. El que se sienta al abrigo de su palabra pasará sus noches eternamente bajo la sombra del que todo lo puede, del Dios omnipotente. ¿Lo logramos ver, hermanos? ¿He sido explícito? ¿Lo estamos observando? Cuando menos muévanme la cabeza, hermanos. Eso, muy bien. Por lo tanto, el que no se sienta con Él, el que no se sienta aquí con Él, bajo su palabra, no estará allá con Él, morando a su abrigo, siendo el Dios omnipotente. ¿Entendemos esto, hermanos? Y es que la palabra habitar es sentarse, pero no es sentarse en cualquier lugar, hermanos, no, es sentarse al abrigo. Y esta palabra abrigo en el original hebreo significa en un lugar secreto. Abrigo significa un lugar secreto. Entonces, ¿dónde nos sentamos? Dice la palabra de Dios. Aquellos que aspiramos a morar con el Señor por largos días, más allá de la muerte, siendo Él nuestro pastor, siendo Él el Dios todopoderoso que nos lleva a su trascendencia, ¿dónde tenemos aquí que habitar? En un lugar secreto, al abrigo. O sea que no se sienta en cualquier lugar, hermanos, sino en un lugar secreto o en un lugar escondido. Por lo tanto, sentarse a los pies de Jesús, al abrigo de su palabra, es vivir en un lugar secreto, en un lugar escondido, un lugar donde somos resguardados de los peligros del mundo. Un lugar donde somos sanados, donde somos restaurados, somos restablecidos, somos rehabilitados para continuar en el mundo
sin los efectos del daño del mundo caído por el pecado, el mundo por la maldad. Como lo dice Pablo en Colosenses 3:3. Vamos ahí, por favor. Entonces, ¿qué significa abrigo, hermanos? Un lugar secreto, un lugar escondido. Y Colosenses 3, del verso 1 en adelante, verso 1 al 3, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que buscar, hermanos? ¿Las de la tierra o las de arriba? ¿Por qué no buscamos las de la tierra, hermanos? Porque son pasajeras. ¿Pero las necesitamos? Sí. Las que son realmente necesarias tienen que ser entregadas. Pero por eso no las buscamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos las da. ¿En qué? En añadidura. ¿Por qué? Por la búsqueda de Dios. Nosotros no estamos aquí para buscar las cosas del mundo. Nosotros estamos aquí para buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios en su gracia, amor y misericordia nos da todo aquello que podamos de este mundo realmente necesitar. Entendiendo que necesidad no es aquello que deseamos, queremos o que pretendemos ingresar a nuestro estilo de vida para incrementar nuestro aparente estado de bienestar en función de una percepción humana limitada, caída, caduca. No, hermanos, el Señor nos da lo que realmente es imprescindible para vivir y nos bendice con lo que Él quiere. Pero ni lo que necesitamos, ni la bendición de Dios es algo que necesitamos buscar, es algo que el Señor nos da. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener la vista en dónde, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues hemos resucitado con Cristo, donde nos encontramos hoy en Él, Él está sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿en dónde? Escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está al abrigo, está escondida, escondidos con Cristo, hermanos. ¿Para llegar a quién? Para llegar a Dios. Por eso, hermanos, comentaba, no es un rito, no es una religión, no, hermanos, es mi vida. Es en donde descanso, es donde me refugio, donde quedo tranquilo, en quietud, donde puedo gozar y quedar en forma apacible, escondido con Cristo. Entonces, hermanos, no vengo a Dios de paso, vengo a Dios con el propósito de permanecer eternamente con Él. Pero para estar eternamente con Él, yo tengo que ser distinguido por causa de mi permanencia temporal con Él en esta tierra. Es decir, toda mi temporalidad en esta tierra tiene que ser una habitación bajo su cuidado, bajo su abrigo, en ese lugar secreto, en ese lugar escondido, donde su palabra a los pies del Maestro es lo que me alimenta, me apacienta, me resguarda, me protege, me restaura, me rehabilita, me reivindica, me restablece. Eso significa habitar al abrigo de Jesús. Aun cuando habitar es una condición temporal, significa que mi temporalidad de vida humana transitará habitando al abrigo del Señor, en su secreto, en su lugar escondido, siendo alimentado, rehabilitado, restaurado, reabastecido por su palabra. No es una religión, hermanos, ni un rito. Vengo para morar. Elijo a Dios como mi morada permanente. Y por lo tanto ya no quiero estar en ningún otro lugar. Ningún otro lugar puede llenarme, puede satisfacerme, puede gustarme. Cualquier otro lugar me parece desagradable, feo, frío, sucio. No hay otro lugar en el mundo en que pueda encontrar reposo, descanso, seguridad, como habitar, sentarme a los pies de su palabra, en el secreto del Señor, al abrigo del Señor. ¿Y qué es lo que produce vivir así, sentado a sus pies, habitando al abrigo? Bueno, lo que produce es aborrecer precisamente el sistema de valores del mundo. Lo que produce es salir del mundo y apartarme del mundo. O sea, produce... A ver, esa es una pregunta de 10 puntos para quien la conteste. Si habitar al abrigo del Altísimo, a los pies de Jesús, en su palabra, produce en mí aborrecer el sistema de valores del mundo y por lo tanto salir del mundo y apartarme del mundo, ¿qué es lo que está produciendo en nosotros? Ay, híjole, nada más traje una estrellita. Bueno, la vamos a tener que repartir. Santidad, santidad.
Eso es santidad. La palabra santo, agios en el hebreo, kadosh, perdón, en el griego, y kadosh en el hebreo, que significa apartado del mundo, reservado para Dios. Lo que produce habitar al abrigo de Jesucristo bajo su palabra en el lugar secreto, inequívocamente, hermanos, va a ser santidad. Una santidad sin la cual, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie le verá. Y la santidad, hermanos, entendemos que no es algo que nosotros podamos ni desarrollar ni adquirir por mérito propio. La santidad es un efecto glorioso que nos fue imputado en el momento en el cual nosotros creímos en plena fe en el mensaje del Evangelio, la muerte sustitutiva, expiatoria, representativa de Cristo en la cruz del Calvario, el justo pagando por los injustos, el justo pagando para nosotros llevarnos a la presencia de Dios, el que jamás pecó, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. En el momento en el cual yo creo en Jesucristo con plena fe para la redención de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, para el nuevo nacimiento, en ese momento, hermano, soy imputado legalmente de una santidad que yo no he vivido, yo no la he adquirido. Es la experiencia de santidad de Cristo imputada legalmente a favor de mi vida. Pero a partir de ese momento, hermanos, a partir de ese momento, esa santidad tiene que ir cubriendo progresivamente todas las áreas de mi vida. Esa santidad pasa de una condición espiritual legal a una condición física y práctica. Y en la medida en la cual la santidad de Dios imputada legalmente en mi vida por la redención comienza a ser progresivamente práctica en todas las áreas de mi vida, entonces mi vida se está santificando. Ay, hermanos, 10 para todos. Se está santificando precisamente. Entonces, hermanos, vivir en lo práctico la santidad en la que Dios me ha declarado desde el momento de la redención es santificación. Y la santificación es un proceso. ¿Y en qué consiste la santificación? En sentarme todos los días, habitando a sus pies, para así poder ser limpiado todos los días por su palabra. Hermanos, y entonces poder tener santidad práctica, querer estar sentado a sus pies, es decir, apartado para Él en un lugar secreto, en un lugar seguro, para que su palabra me limpie, para que su palabra me purifique. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza del retorno de Jesucristo en las nubes para la extracción de su iglesia de la tierra. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica todos los días, así como Cristo es puro. ¿Cómo nos purificamos? ¿Yendo a la villa de rodillas? ¿Subiéndote a la pirámide del Sol en Teotihuacán, hermano, en equinoccio de primavera? ¿Haciendo ritos, rituales? ¿Acciones religiosas y sacramentales? ¿Yéndote a confesar con un ministro de culto? No. ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo nos limpiamos? Con su palabra, al abrigo del Altísimo, todos los días, sentados a los pies del Maestro, como María, la buena parte, la cual no nos será quitada. Cuando alguien entonces, hermano, descubre la seguridad del refugio de su palabra, cuando alguien descubre la limpieza del lugar donde Dios habita, solamente podrá decir, yo quiero estar ahí. Por supuesto, es lo natural, ¿cierto o no? Yo quiero estar ahí. Has dormido en una habitación limpia en donde las sábanas se cambiaron, las fundas de las almohadas son nuevas, donde las cobijas tienen este aroma de nuevo o de bel rosita o de suavitel recién lavadas, donde toda la habitación está carente de polvo, donde todo es brillante, donde entras al baño y es un lugar higiénico. ¿Te gusta morar ahí? ¿Te gusta dormir ahí? ¿Sí o no? Es una habitación digna para dormir. Pero alguien ha tenido la experiencia de habitar temporalmente en una habitación sucia. ¿Te ha tocado llegar a una habitación de hotel donde las sábanas están sucias? Donde destiendes la cama y encuentras cabellos, encuentras pelo de personas que evidentemente antes que tú fueron habitantes de ese lugar. ¿Y cuál es la experiencia? Digo, ¿alguna vez te ha pasado? A mí sí. Llegas a un hotel y tú pretendes estar en una habitación limpia, pero cuando te das cuenta, los baños están sucios, las camas están mal tendidas, las sábanas no fueron cambiadas, las papeleras se encuentran igualmente con basura
y te das cuenta de que no es una habitación realmente limpia. ¿Te gustaría habitar ahí? ¿Te gustaría dormir ahí? Extiendes la cama y cabellos de quién sabe quién. ¿Quién diría, ay, bueno, no importa, y te metes y te cubres y pones tu cabeza en esa almohada y te cubres con esas sábanas la cara? ¿Quién haría eso, hermanos? Nadie, a menos que fuera muy necesario. Entonces, cuando alguien descubre la limpieza de la habitación de Dios, solamente puede decir, Señor, yo quiero estar aquí y no pretendo otro lugar para mi habitación. Cuando alguien me invita a salir de esa habitación limpia y segura y que está fuera del alcance del peligro del mundo, del mal del mundo, entonces yo digo como Pedro, ¿a quién iré? Si solamente tú tienes, Señor Jesús, palabra de vida. ¿Por qué me he de levantar de tus pies? ¿Por qué he de levantarme, de estar sentado a tus pies, comiendo tu palabra? ¿Por qué me he de levantar de este lugar de mi habitación? Si yo soy ya una oveja del Señor, tendría entonces que ser muy cerdo para que volviera a gustarme el lodo podrido del mundo. ¿Me explico, hermanos? Lo dice la palabra de Dios. El cerdo retorna a revolcarse en el cieno y el perro regresa a comer su propio vómito. ¿Por qué hace esto el perro? ¿Por qué es perro? ¿Por qué hace esto el cerdo? ¿Por qué es cerdo? ¿Qué tendría que suceder con el cerdo y con el perro para que no retornaran a esos hábitos propios de su naturaleza? Tendrían que ser transformados en su naturaleza interna y entonces sus hábitos externos cambiarían. Y esa es la historia de la redención. Cuando por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra fe plena en ese acto salvífico, entonces Dios hace un cambio de naturaleza interna y nuestros apetitos, afectos y hábitos gradual y progresivamente comienzan a cambiar y crecemos en santificación y por lo tanto ya no anhelamos una habitación sucia, sino la habitación limpia, resguardada, purificada de estar en la presencia del Señor, habitando a su abrigo, a los pies de Jesús, comiendo su palabra. Quien apetece el mundo o retorna al mundo, quiere decir que su naturaleza interna nunca fue cambiada. Intentó un cambio meramente externo, un cambio de apariencia, un cambio de hábitos, intentó establecer nuevos patrones de comportamiento. Sin embargo, estos no pudieron ser sostenidos por la ausencia de una naturaleza que les diera plataforma y esencia, contenido, significado real. Entonces entendemos, hermanos, que sin estos dos versículos el resto del Salmo no tiene sentido. Sin estos elementos requisitarios, las promesas son inalcanzables. Es algo que no vas a experimentar en tu vida. Nadie puede apropiarse de las promesas subsecuentes de estos dos versos si no ha puesto toda su confianza en Jesucristo y solamente en Cristo. Porque solamente el que habita al abrigo de su palabra en el escondite que es Cristo será aquel que llegará a morar con él y podrá decir que a la sombra del Dios estará cubierto de todo mal todos los días de su vida, por largos días en la casa del Señor. Por eso, hermanos, el resultado de poner mi esperanza, acuérdate, es personal, mi confianza en el castillo fuerte que es Dios, es lo que veremos entonces en los siguientes versículos. El resultado de que Dios sea tu Dios personal, Jesucristo sea tu Redentor personal, tu Señor personal, el Señor para tu vida. Hay resultados consecuentes. Pero solamente entonces el que le dice a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré, no por otro, sino que yo le digo al Señor, tú eres aquel en quien yo confío. Solo estos entonces podrán pedirle al Señor lo que sigue. Solamente estos. Los demás podrán pedir, pero el Señor no va a escuchar. El Señor no va a contestar. Mira, los que no encuentran su confianza en el Señor, los que no encuentran su contentamiento en el Señor y solamente establecen una temporal habitación en el Señor, buscando en alguna forma estar a sus pies para poder obtener con expectativa cosas que pueden ser procedentes de Dios, son personas entonces, hermanos, que están buscando a Jesús por lo que pueden tener. Buscan las manos de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. No buscan a Jesús por tenerlo a Él, buscan a Jesús por lo que pueden obtener de Él. Y a estos, hermanos,
son a los que en los versos subsecuentes, el Salmo 91 dice que caerán atrapados en el lazo del cazador. Serán destruidos por la peste destructora. Por eso, los que vienen ahora y vienen solamente buscando de parte de Dios, cosas de parte de Dios, cosas para adquirir de parte de Dios, son personas que ya están entrampadas en el lazo de su propio egoísmo, de su propia egocentría, de su propia perspectiva unívoca y personal de la vida. Entonces, hermanos, cuando estás con Dios por interés, ¿qué es lo que sucede? Ni habitas a su abrigo, sino al abrigo de tus propios proyectos, ni moras bajo su sombra, sino a la sombra de tu propio engañoso corazón. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo y tiene puesta en él toda su confianza y toda su esperanza, el versículo 3 al 7 dice: pero solamente para aquel, el Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué el Señor habrá utilizado ahora la figura de la gallina, verdad? O la figura de un ave que resguarda sus polluelos bajo sus alas. Hermanos, se han encontrado algunos hallazgos impresionantes en lugares donde han habido incendios, en el bosque, por ejemplo, en los establos, y las gallinas, por instinto, abrazaron con sus alas a los polluelos. La madre, la gallina, fue quemada y los polluelos son encontrados vivos al abrigo de esas alas. Pasaron el incendio y por la muerte de la gallina los polluelos se salvaron. Por una muerte los demás fueron expiados, los demás fueron salvados, los demás fueron redimidos. Esto, hermanos, a las alas del Altísimo, a las alas del Omnipotente, es una figura profética de la redención, hermanos, en Cristo Jesús, por causa de su muerte expiatoria y representativa a nuestro favor en el lugar de la sentencia, en el patíbulo de muerte que tú y yo merecíamos ocupar en la cruz del Calvario. Entonces dice: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, vemos en estos versos que Dios de ninguna forma nos está prometiendo que no tendremos problemas, adversidades, complicaciones. Lo que sí nos está prometiendo es que si habitamos bajo su abrigo, su sombra nos va a librar del lazo del cazador. La sombra del Señor nos va a librar del lazo del cazador. ¿Y cuántas veces, como ovejas, hemos metido la pezuña en el lazo del cazador? Hasta la cabeza, hermanos, en el lazo del enemigo. Cuando tomamos decisiones equivocadas, hacemos compras equivocadas, adquisiciones equivocadas, tomamos créditos equivocados, inversiones equivocadas, la selección de relaciones equivocada. ¿Cuántas veces hemos metido la pezuña de oveja, la cabecita de la oveja en el lazo del enemigo, en el lazo del cazador? ¿Cuántas veces el Señor nos ha avisado como buen pastor: no vayas por ahí, no te metas ahí, apártate de ese camino? Y terminamos desobedeciendo y metiendo la pezuña y la cabeza en el lazo del cazador. ¿Te ha sucedido así, hermano? O nada más es mi experiencia personal de vida. Metiendo la cabeza, hermanos, en yugos desiguales. ¿Qué es un yugo desigual en las relaciones personales o en los negocios, hermanos? Bueno, cuando Jesucristo dijo en Mateo 11:29, vamos ahí por favor, Mateo 11:29, fíjate cómo lo describe. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El resultado inequívoco, inevitable de llevar el yugo de Jesucristo, hermanos, es que encontraremos descanso para nuestras almas. Y dice el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa el yugo de Jesucristo? Representa su enseñanza. ¿Te acuerdas que en algún momento hemos comentado que en el judaísmo los rabinos con mayor autoridad para poder establecer líneas doctrinales, la interpretación de la Torá, se les definía como rabinos con shmijá
y la shmicha era el reconocimiento público de una autoridad por encima de todos los demás maestros o rabinos de Israel. Entonces, un rabino con shmicha era un rabino que podía tener, entre otras cosas, un grupo de discípulos a los cuales instruía, doctrinaba de forma personalizada y dictaba doctrinas que eran aceptadas en términos generales por la nación de Israel. Cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar, sobre todo el Sermón del Monte, y entonces la gente se sorprendía de su doctrina y decía, es que este enseña como el que tiene shmicha en el hebreo, shmicha, una autoridad por encima de todos los demás que se ostentan con autoridad doctrinal en Israel. Él enseña con shmicha, con gran autoridad. Evidentemente la autoridad del Señor Jesucristo tenía procedencia celestial, procedencia divina, y era constatada con obras gloriosas de misericordia, obras y prodigios maravillosos e impresionantes. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que el yugo del Señor Jesucristo es la enseñanza con la autoridad celestial para nuestras vidas. Eso significa el yugo. Entonces, un yugo desigual es una enseñanza diferente o una forma de creer en Dios diferente a lo que Jesucristo con autoridad celestial, con shmicha, nos ha enseñado de Él mismo. Un yugo diferente es una enseñanza o una forma de creer en Dios y en Jesucristo diferente a lo que Cristo mismo en la palabra nos ha enseñado con la autoridad de su Padre. Entonces, cuando tú tienes relaciones personales o te vinculas en negocios con personas que no tienen la enseñanza de Jesús, el yugo de Jesús, estás metiendo la cabeza y la pezuña en el lazo, hermano, del cazador, en el lazo del enemigo. Por eso, solo el que habita el abrigo de la palabra de Jesús será librado del lazo del cazador. Solamente el que habita sentado a los pies de Jesús, recibiendo la enseñanza de Jesús, con la shmicha de Jesús, con la autoridad celestial de Jesús, la palabra de Dios, podrá ser librado del lazo del cazador. El que no, será lazado por el lazo del enemigo y inequívocamente va a traer a su vida peste destructora, destrucción a su vida, destrucción a su alma, destrucción igualmente a su familia. La pregunta entonces es, ¿por qué nos empeñamos en cambiar de casa o de coche cuando claramente es algo innecesario? ¿Por qué nos empeñamos en desear desmedidamente las cosas del mundo cuando en estas el Señor ya nos ha enseñado a sus pies no se encuentra el gozo, ni la paz, ni la satisfacción, ni el significado, ni el sentido de nuestra vida? ¿Por qué nos empeñamos en tener a esa mujer o a ese hombre en amistad románticamente o en amistad cuando de ninguna forma Jesús quiere que nosotros nos vinculemos y nos relacionemos con esa persona? ¿Por qué quieres tener aquello que claramente Dios no quiere que tengas? ¿Por qué te obstinas en tener lo que claramente Dios no quiere que tengas, o al menos no quiere que lo tengas en este momento? Porque el Señor además quiere desarrollar en tu vida paciencia. Y el Señor utiliza las pruebas, las vicisitudes para generar en nosotros paciencia, la capacidad de esperar. Pero por impaciencia nosotros intentamos acelerar, precipitar las cosas, revolucionar las circunstancias, los sucesos y acontecimientos a fin de poder obtener aquello que consideramos inminente para nuestra existencia, a fin de poder mantenernos en el bienestar moral o espiritual que creemos poder tener. Sin Cristo, hermanos, solamente nos estamos llevando voluntariamente al lazo del cazador. Metemos la pezuña, metemos la cabeza, metemos el cuerpo entero en el lazo del cazador. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo después de advertirle que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? Primera de Timoteo 6, verso 7. Fíjate lo que dice. Primera de Timoteo 6, verso 7. Dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar del mundo. Esto es claro, ¿no, hermano? O sea, no requiere de un gran coeficiente intelectual para poder dilucidar, entender el mensaje de esta primera propuesta del verso, ¿no? El Señor nos dice,
Nada hemos traído a este mundo. Cuando nacimos, ¿cómo nacimos, hermanos? ¿Cómo nacimos? Con más o menos kilos. Algunos muy poco peso, otros un peso impresionante. Ayer estábamos platicando con mi mamá y mi esposa de algunos bebés que nos hemos enterado que han pesado casi hasta 6 kilos, hermanos, cuando fueron alumbrados, y por eso la mamá gritaba evidentemente en el momento del parto. Imagínate, ¿no? Senda humanidad, ¿no? Siendo alumbrada en ese momento, pues muy complejo. Y de hecho, por el sobrepeso de algunos bebés, estos tienen que ser extraídos, pues no de forma natural, sino por una cesárea, una cirugía. Entonces, entendemos que lo único que traemos a esta tierra cuando nacemos es el peso con el que nacemos, hermanos. Pero fuera de eso, ¿qué traes a este mundo? No tienes nada en posesión, en titularidad, en propiedad, nada que te pertenezca. No naces, hermano, con el derecho de uso de nada ni de nadie. Nacemos desnudos, nada hemos traído a este mundo y sin duda, o sea, eso es algo que quien lo duda, pues se encuentra incidiendo en una condición obtusa de la mente, una condición tan relativa que lo lleva precisamente a una vida de desvíos personales y subjetivos. Sin duda, dicen, nada podremos sacar. Hermano, ¿con qué te vas? ¿Con qué llegas a la presencia de Dios? Ni siquiera con un cuerpo. O sea, ni siquiera el cuerpo con el que naciste te lo llevas a la presencia de Dios. No llevas nada material, nada. Así que entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Y en qué, hermano? El lazo. ¿Lazo de quién? Del enemigo. En el lazo del cazador. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción y en perdición, en peste destructora. Y es justamente de lo que Dios quiere librarnos, a sus hijos, a los que hemos sido redimidos por su gracia, que habituemos nuestra vida en la habitación correcta, a los pies correctos, en la recepción permanente de la palabra correcta, a los pies, en ese escondite perfecto, en ese lugar donde encontramos nuestro escondedero. Él es nuestro escondedero, hermanos, porque en ese lugar secreto, en ese lugar privado, en ese lugar de intimidad con el Señor, es donde el Señor por su palabra nos lleva a tener la buena parte, y nunca, esta sí, nunca nos será retirada. No podremos llegar a la presencia de Dios ni siquiera con un cuerpo, pero sí llegaremos a la presencia de Dios con esta buena parte, y la buena parte es morar eternamente al abrigo del Dios omnipotente, bajo su protección. Bueno, pues de todo esto, de la destrucción y de la perdición, es de lo que Dios te va a proteger al habitar al abrigo de su palabra. Nos damos cuenta, hermanos, la cantidad de terrores nocturnos que nos vamos a evitar si hacemos bien las cosas en el orden de Dios. Porque cuando el Salmo menciona el terror nocturno, inmediatamente vienen a nuestra mente una serie de ideas que tienen que ver con ¿qué? Con la vida sobrenatural, el mundo espiritual invisible, ingrávido, que la Biblia menciona efectivamente que existe, y pensamos que se cierne sobre nosotros una operación satánica de tal forma estructurada que demonios van a llegar a afligir nuestras vidas y nos van a asustar, y de repente el monstruo del closet o debajo de la cama vas a comenzar a escuchar canicas o cadenas que se arrastran, o la voz de la llorona diciendo ay mis hijos, ¿verdad? Y de estos terrores nocturnos muchas veces suponemos que el Señor nos va a librar. Evidentemente el resguardo de Dios también se involucra en el aspecto sobrenatural, en el medio ambiente espiritual, pero hermanos, los terrores nocturnos llegan a nuestra mente, nos roban el sueño, conturban el alma cuando tenemos créditos por pagar, deudas pendientes, circunstancias relacionales no resueltas, heridas en el alma, o cuando tú infligiste heridas en el alma de otra persona, cuando tenemos deudas morales, deudas espirituales o deudas físicas, cuando las circunstancias nos han entrampado, es imposible conciliar el sueño, descansar en paz.
Imposible la realidad del Salmo 4:8, mencionado por la inspiración del Espíritu Santo por boca del rey David, cuando en plena contienda, en plena campaña, en plena batalla, él dice: no puedo más, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La confianza de David no incidía solamente sobre el plano físico, no solamente con el hecho de que mañana podría despertar con certeza, sino que aun si en esa noche moría, porque ya no podría presentar defensa a favor de su cuerpo, de su ejército, su seguridad y su confianza por la eternidad está con Dios. De tal forma que una persona que se encuentra entrampada en el lazo del cazador, una persona que ha comenzado a ser destruida por la peste, eso que dice ha sido destruida, como lo acabamos de leer en 1 de Timoteo 6:9, y muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Una persona en esta condición no puede conciliar el sueño con paz. Hay terrores nocturnos que afligen su alma, que afligen su mente. ¿Resultado de qué? De no habitar a la sombra de Jesús. Grandes terrores que nos vamos a evitar si hacemos las cosas como Dios nos está dictaminando. Vivir bajo su abrigo, vivir bajo la palabra de Dios. Por eso, ¿qué nos dice entonces el Espíritu Santo en esta mañana? No nos salgamos de los versículos 1 y 2. No nos retiremos de esas realidades. No nos salgamos de su abrigo, no nos salgamos de su sombra para poner nuestra esperanza en otro lado, queriendo tener algo que Dios no quiere que tengamos. Porque cuando el hombre o la mujer se salen del abrigo de Dios es porque quieren obtener algo que Dios no quiere que tengan, o al menos Dios no quiere que lo tengas en ese momento. Y buscando entonces otra esperanza para poderlo obtener o detentar o retener a tu lado, entonces sales por completo del cuidado y del resguardo del Señor. No te salgas. Más adelante se define la palabra castillo. Bueno, no te salgas del castillo para que no llegue a tu vida el lazo del cazador. De esta extraordinaria protección y blindaje sobre nuestras vidas vamos a continuar hablando a detalle la próxima semana. Sirva este estudio como introducción al estudio del Salmo 91, hermanos. La pregunta entonces en esta mañana es: ¿Dios garantiza resguardo, un blindaje impenetrable de protección? Sí, pero ¿a favor de quiénes? Solamente a favor de el que habita al abrigo del Altísimo. Y el resguardo del Señor no solamente es garantizado para esa condición terrena y temporal, sino que es garantizado más allá de la muerte, y por lo tanto dice: morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Promesas maravillosas, pero solamente acreditables, solamente solicitables por aquellos que saben, porque lo saben, que están viviendo a los pies de Jesús, como María, a los pies de su palabra. Tienen la buena parte. La garantía es: no te será quitada, morarás bajo la sombra del Dios omnipotente. Por lo tanto, no temeremos mal alguno, hermanos. El Señor nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus alas nos cubrirá, estaremos seguros. Escudo y adarga será su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Con tus ojos verás y mirarás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Él va a mandar a sus ángeles que te lleven en los caminos, en las manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al aspid, al león, al cachorro de león. Y por cuanto has puesto tu confianza en Él, Él contestará tu clamor y tu oración. El Señor te sacará a lo alto, dice la Escritura. Clamarás y responderá. Estará contigo en medio de la angustia y no temerás mal alguno. ¿Tu esperanza es el Señor? ¿Toda tu esperanza está en Jesús? Esta es la pregunta a reflexionar. El cuidado del Señor es perfecto. De la misma forma que el pastoreo del pastor, que acabamos de terminar de ver la semana pasada, es perfecto y es infalible. Pero la pregunta a reflexionar era la misma. Entonces el Salmo 91 y el Salmo 23 tienen una vinculación directa.
y por lo tanto, hermanos, nos permite ver culminada, concretada la enseñanza en la que el Señor nos quiere llevar a reflexionar de una y otra forma si nosotros somos aquellos que seguimos al pastor, redimidos e integrados a su rebaño, los que habitamos realmente, teniendo en consideración extrema el valor de estar a los pies de Jesús por encima de cualquier otra circunstancia propia de la vida, así como Marta. Ella tenía consideraciones sobre cosas relativamente importantes: la higiene, la atención, el ser una buena anfitriona para Jesús y sus invitados y sus amigos, pero por encima de esas cosas que tienen cierto grado o prestigio de importancia en la tierra, por encima de todo eso, la buena parte para los hijos de Dios es habitar en el lugar secreto, en la presencia de Cristo, a su abrigo, estar permanentemente consumiendo de su palabra, la buena parte que no nos será quitada. Y entonces la garantía es que más allá de la muerte moraremos a su abrigo siempre, dormiremos con él siempre. Y esto es una alegoría, evidentemente no es que estemos en condición de inconsciencia delante del Señor, sino que nuestro descanso en el Señor es eterno. Pero es la palabra de Dios tu habitación el día de hoy. Es tu lugar secreto, el lugar del que decides no salir, y por lo tanto no te persuade ninguna oferta del mundo con sus habitaciones sucias, contaminadas, miserables, con grandes atractivos para tu apetito carnal, pero totalmente insubstanciosas e insignificantes en su contenido espiritual. Y por lo tanto tú has dicho: tú eres mi esperanza, tú eres mi Dios en quien yo confío. Jesús, no eres un rito para mí, no eres una religión en mi vida, eres mi Dios en quien yo confío. Por eso habito en ti. Vamos a orar. Bendito Dios, cuán sencillo es caer en esas incidencias rituales y menciones religiosas y poder extrovertir con nuestras voces clichés como te amo, te bendigo y te glorifico, cuando esto no se encuentra sustentado por la realidad del lugar de nuestra habitación. Qué fácil es formar parte de la articulación de esfuerzos religiosos al interior de una congregación que se ha autodefinido como cristiana, sin que esto sea sustentado por la vida de la oveja que sigue fielmente a su pastor, sabiendo que separada de él nada puede hacer y su vida está en peligro y morirá. Pero cuán hermoso, Señor, y dulce es a tus oídos cuando el te amo, te glorifico y eres mi Señor, procede, mi Dios, de la realidad consciente de aquel que ha descubierto por revelación que tú eres Dios, que eres omnipotente, que eres infalible, que eres santo, que estar a tus pies y comer de tu palabra es el único lugar en el que en esta temporalidad podemos vivir. Y vivimos seguros. Y nos has garantizado, más allá de la muerte, continuar pastoreando nuestras vidas, guiándonos a la fuente del agua de la vida, guiándonos a pastos eternos, donde seremos energetizados para servirte por siempre, mi Dios. Cuán hermoso es a tus oídos cuando escuchas de un hijo redimido por tu gracia y fiel a ti. Señor, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien yo confío. Mi Dios,
mi Padre, mi Señor y mi Salvador. Todas las demás promesas están entonces, Señor, a nuestro alcance. Tú nos las das, Señor, tú las provees, porque esas promesas son necesarias para transitar con seguridad en esta tierra. Gracias por esas promesas, mi Dios, que son realidades para el que habita al abrigo del Altísimo, y entonces morará bajo la sombra del Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente. ¿Quiénes somos? Es tan importante saberlo, mi Dios, porque sabemos quién eres tú, pero ¿quiénes somos nosotros ante esta verdad? Ayúdanos, mi Dios, y enséñanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.